¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, jueves 4 de enero. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa, como cada día a las 13 horas. Muy bienvenidos todos a nuestra sintonía, acá en la 92.1 FM. Hoy jueves 4 de enero, primer jueves de historia del año, ya está con nosotros en los estudios de agricultura el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Red Pública. Alejandro, bienvenido a Nuevas Voces. ¿Qué tal? Muy bien, pues muchas gracias, Tomás. Muy contento de tener este primer jueves de historia del año. He tenido presentaciones de libros esta semana y alguna reunión más social. Y muy contento, pues se acerca gente a hablar de los jueves de historia. Así que seguimos adelante este 2024. Espero que sea un gran año. Así es, vamos a estar firmes con Nuevas Voces este 2024. Vamos a conversar, Alejandro, un tema que es bien interesante, que suele estar en el centro de la discusión pública en los primeros días del año y que tiene que ver con la situación de la educación chilena, ¿no? Se ha estado conversando en las últimas horas a propósito de la publicación de los resultados de lo que era la PSU, hoy día prueba para la admisión a la educación superior, la famosa PAES, que da cuenta de algunos síntomas o algunos problemas bastante graves en la educación chilena, yo diría particularmente en la educación estatal chilena, pero que permite, por supuesto, conversar sobre cuáles han sido los cambios de la educación chilena en los últimos años y también cómo contextualizamos el sistema educativo chileno comparando con otros lugares del mundo y hacer una suerte como de balance general. Y quisiera partir por ahí, Alejandro, una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ubicarías tú o cómo valorarías tú el sistema educativo nacional, el sistema educacional chileno, tanto escolar, preescolar como universitario, en los marcos del continente? Muchas veces se dice la educación chilena es tan mala o la educación chilena no es tan mala. ¿Cómo valorarías tú la educación en Chile? Es buena la contextualización que tú haces porque cuando uno mira los niveles educacionales básico, medio por una parte, o sea, el escolar y el universitario por otra, en general los mejores resultados están en Europa, Estados Unidos, Canadá, algunos países asiáticos. De manera que los demás continentes están bastante lejos de los mejores resultados y eso es bueno entenderlo. Y esa es la situación de América Latina, de manera tal que si América Latina, cualquier país, quiere compararse con Suiza, Finlandia, con Estados Unidos, Canadá, con Inglaterra o con algún país asiático, bueno, generalmente va a tener malos resultados. Ahora, en el contexto latinoamericano hay dos ámbitos en que se puede medir, que es la educación básica y media, que en general Chile tiene mejores resultados que otros países en las pruebas en que son comparables los resultados. eh, en los niveles socioeconómicos altos tiene mejores resultados, en los niveles socioeconómicos bajos, si bien tiene peores resultados que en los altos, tiene mejores resultados que en los niveles socioeconómicos bajos de los otros países, Claro, del de manera continente. del continente, de manera tal que en eso podría decir que es competitivo. Eh, ese sería el vaso medio lleno. A nivel universitario la situación es la siguiente. Si tú miras el ranking QS, por ejemplo, y otros rankings, las universidades chilenas se ubican entre las mejores de América Latina. La Universidad Católica y la Universidad de Chile siempre están entre las 5 mejores. La USACH y la de Concepción siempre aparecen entre las 20 mejores, que se suman a la Católica y la de Chile. O sea, Chile tiene 4 entre las 20 mejores. Y después hay 2 o 3 que están entre las 30 mejores y entre las 100 hay 15 o 16. Si tú ves 15 o 16 entre las 100 mejores de América Latina, eso significa que Chile tiene un sexto de las mejores universidades del continente, siendo un país más pequeño que Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y México. Y en términos comparables, yo te diría que solo Brasil y Argentina tienen universidades del nivel que tiene Chile en la actualidad, en calidad y en cantidad, en ambas cosas a la vez. Alejandro, te hago una pregunta, hagamos un poco de historia, aprovechando que estamos en un jueves de historia, pero tú has hecho un balance, si se quiere, por niveles educativos. Es interesante conversar cuál ha sido el foco, voy a decirlo así, de la política educacional en la historia de Chile, porque evidentemente hoy día uno puede hacer análisis más, análisis menos, pero el sistema educacional chileno ha enfrentado transformaciones importantes respecto a lo que era hace 50 años atrás, y quizás la década de los 80 es particularmente importante, sobre todo en el plano universitario. ¿Cuáles han sido siendo los ejes de la política educativa a lo largo de la historia?
uno podría haber pensado en su minuto, era la cobertura, era que los niños fueran al colegio, tuviesen oferta educacional, llegaran efectivamente al colegio, tuviesen las condiciones materiales para ir a clase. Después tú empezaste a hablar de financiamiento, es decir, ha habido una transición también que da cuenta del avance, en cierto sentido, del sistema educativo chileno. ¿Cómo ha sido esa progresión? ¿Cómo ha sido ese debate y ese avanzar de la educación chilena en la historia? A mí me parece que hay varias cosas que son relevantes. La primera es que Chile tiene un sistema educacional que es mixto, es particular por una parte, estatal por el otro. Y esa es parte de la forma de ser nacional. Y tiene buenas instituciones estatales y buenas instituciones de carácter privado. Y eso en todos los niveles. En el siglo XIX surgió la Universidad de Chile, por ejemplo, y casi 5 décadas después surgió la Universidad Católica de Chile Mm, y entre medio el Instituto Pedagógico, que tienen naturaleza jurídica diferente. Y lo mismo pasa con la enseñanza básica y media. Eso sería una primera idea. La segunda, efectivamente hay un esfuerzo de cobertura que en el siglo XIX se dio a nivel de enseñanza media con la creación de los liceos provinciales a lo largo de todo Chile. Y eso significó la creación del Instituto Nacional de Santiago, ciertamente el Liceo de La Serena, que fue el segundo en crearse en Chile, y así otra serie de liceos mm, en distintos lugares del país. En el siglo XX esto se amplió de manera mucho más completa y por eso aprobó la ley de instrucción primaria obligatoria en 1920 y así claro. ocurre con la enseñanza media hasta octavo básico en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Eso es lo que llamaríamos la ampliación de la cobertura. En tercer lugar, me parece que es tratar de que los colegios sirvan también en otros niveles sociales. Por ejemplo, el auxilio escolar y beca ayuda a que los niños no solo vayan a la escuela, porque un alumno que va a la escuela y no tiene alimentación adecuada, le va a costar más aprender, Claro. mantenerse, hacer deporte y otras cosas. Y en ese sentido, el Estado tuvo un esfuerzo adicional que merece ser valorado. Y a partir de la década del 80 se producen dos reformas, una en el plano de enseñanza básica y media, otra en el plano de la enseñanza superior, que es la creación de las universidades privadas en el segundo ámbito, y en el primer ámbito es que la subvención se da por alumno que asiste a clase, de manera que la subvención no discrimina respecto de la persona que va a la enseñanza estatal, municipal se comenzó a llamar, o a la enseñanza particular subvencionada. Ese es un cambio legal gravitante para lo que va a ser la educación en las décadas siguientes. Si uno puede ver y qué es lo que estaría pendiente la discusión de la calidad, porque podemos abordar otro tema luego, que es qué tipo de reformas se han hecho a partir de Frei Montalva hasta ahora, donde prácticamente cada gobierno ha emprendido una reforma educacional de Mm. distinto tipo, varias de ellas bastante relevantes, pero que no han abordado el tema de la calidad educacional. Alejandro, en la década de los 80, a comienzos de los 80, se promulga la ley de universidades privadas y que cambia bien radicalmente el panorama de la educación superior. Uno siempre escucha el dato, ¿no? Que a comienzos de 1980 habían 200.000 estudiantes en la educación superior, hoy día hay 1.200.000, 1 millón y fracción de personas, que es una multiplicación por 6 de la cantidad de estudiantes accediendo a la educación superior, ¿no? Que hasta hace no tantas décadas era algo más bien propio de las élites. Del país. Eso, por supuesto, también ha estado en los marcos de la discusión de los últimos años, ¿no? El rol de la iniciativa privada en la educación, tú lo decías, Chile tiene una tradición educacional mixta desde su origen, en la participación de los privados, de la misma iglesia y no solo del Estado. ¿Cómo fue la transformación desde los 80 en adelante? Quizás es lo que de algún modo fue fijando lo que hoy día tenemos en términos muy generales de marco educacional en el país. Primero fue una transformación de carácter legal, o sea, lo que hacía era permitir la creación de universidades privadas, eso se daba en el ámbito de las nuevas instituciones privadas, pero también surgieron nuevas instituciones estatales, porque la Universidad de Chile, que tenía localización en distintas regiones del Mm, país, pasa a subdividirse y la Universidad de Chile de La Serena pasa a llamarse Universidad de La Serena, en algunas ciudades se fusiona con otras instituciones y esto permite la creación del sistema de universidades regionales chilenos. Chile no tenía 25 universidades claro. en el sistema, sino que tenía 8 y con esta subdivisión de la Universidad de Chile empiezan a aparecer instituciones como la Universidad de Tarapacá, la Universidad de La Serena y otras instituciones en el país. Ese es un cambio cualitativo relevante, tanto a nivel estatal como a nivel de instituciones privada. Esto no es
gratuito. Algunos consideran, en el plano de las universidades estatales, que esto lleva al desmembramiento de la Universidad de Chile y la despotencia. Yo tengo la impresión que más bien contribuye a la creación de una amplia red de universidades regionales, que incluso yo le daría más fuerza todavía, porque ayuda no solo a la educación, sino que también a la regionalización, y eso es una cosa que está pendiente de discusión en Chile. Y en el ámbito de las universidades privada, esto tuvo una discusión muy grande, la tuvo todo el tiempo, o sea, hubo personas que se oponían a las instituciones privadas, Privada, claro. hubo otros que discutían la calidad de las instituciones privadas, hubo terceros que decían que no podían impartir determinadas carreras, por ejemplo la carrera de medicina, cuando se abrió en la Universidad de los Andes tuvo un importante debate y la idea de que no apareciera la carrera en universidades privadas. Pero ojo, lo mismo pasó cuando universidades regionales de origen no privado, sino que de la iglesia o estatales, quisieron abrir la carrera de Derecho. Oye, que es que los abogados no van a ser como en la Católica y en la Chile. Entonces, ese tipo de discusiones que eran más bien elitistas, impedían llegar a mucha gente a la educación superior. Bueno, la realidad le ganó al debate ideológico y finalmente más gente pudo acceder a la enseñanza superior en las más diversas carreras y en las más diversas instituciones. Termino con una cosa. Cuando tú dices, ya, pero las universidades privadas eran tan buenas o eran regulares o eran más malas. Cuando tú miras, por ejemplo, el ranking QS, en las 15 mejores universidades aparecen básicamente 5 o 6 de las universidades del G9, o sea, del Consejo de Rectores que no son estatales, unas 4 o 5 que son estatales y unas 5 también que son privadas, que creadas con posterioridad a 1981. El dinamismo del sistema universitario permite que en las diversas instituciones aporten lo suyo al mejor desarrollo de la sociedad chilena. Alejandro, te hago una pregunta para quizás para cerrar este primer bloque más histórico de perspectiva en términos de cómo se ha ido configurando el sistema educativo nacional. Lo comentabas tú, pero en esta época también, entre 1981, creo que como hasta el 86, si no me equivoco, se inició también el proceso durante el gobierno militar de la municipalización de la discusión, de la educación, que es algo que también está en discusión ahora último a propósito de la creación de esos servicios locales de educación pública, ¿no? Que buscaba cómo descentralizar la administración de la educación, le traspasó desde el Ministerio de Educación a las municipalidades la calidad de sostenedores de los colegios estatales de cada comuna, y es algo que ha estado en la discusión en los últimos días, tiene muchas críticas, yo diría el movimiento estudiantil del 2011 fue muy crítico a la municipalización, siempre se ha hablado, los sectores de izquierda han hablado de desmunicipalizar la educación pública. ¿Qué buscaba esa reforma y qué valor le atribuye? ¿Se trata de una cuestión meramente administrativa, de una cuestión meramente operacional, o tiene un sentido educacional, o tiene un sentido de el lugar donde se toman las decisiones, o tiene un sentido de resguardar la autonomía de ciertos establecimientos? ¿Qué hay detrás de esa lógica de traspasar hacia las municipalidades, que es como funcionaba hasta hace muy poco el sistema en Chile? Para entender, desde Frei Montalva en adelante se hacen reformas educacionales. A mi juicio, la reforma de Frei, que es pasar de sexto a octavo básico, es una reforma claramente administrativa, pero que permite tener más años de Mm. enseñanza básica y que permite que en el futuro la enseñanza media de 4 años llegue a más gente. La reforma más profunda era la que aspiraba el gobierno del presidente Salvador Allende, que era la Escuela Nacional Unificada. En el caso del general Pinochet son reformas profundas, pero son de carácter administrativo. A mí me parece que la municipalización lo que esperaba era que las decisiones se tomaran a nivel local, es decir, que no hubiera esta situación de que los problemas que ocurrieran en una escuela perdida en cualquier lugar del país tuviera que recurrir a Santiago para su solución, sino que tuviera en el ámbito más inmediato, más cercano que era la municipalidad, una solución pronta, oportuna, adecuada. Y yo creo que eso se logró. Sin embargo, en el tema de la calidad de la enseñanza no se apuntó. Cuando tú miras los mejores colegios municipales, o sea, estatales, que había en Chile entre 1990 y 2010, por ejemplo, básicamente todos eran los emblemáticos. Y no es que la comuna de Santiago tuviera una mejor calidad de educación o que los alcaldes de Santiago tuvieran un ojo educacional exquisito. Lo que ocurría es que ahí estaban los colegios más prestigiosos, pero que tradicionalmente lo habían sido, Claro. como el Instituto Nacional o el Carmela Carvajal.
Entonces, no se apunta efectivamente a la reforma de calidad. Yo creo que la oposición a la municipalización es de carácter ideológico, no es de calidad, porque se reemplaza por otro organismo burocrático administrativo que es Los los servicios servicios locales. locales de educación, que tampoco apuntan a la calidad, como se ha podido mostrar en los distintos resultados. Y eso es porque las reformas educacionales posteriores a 1990 también tienen la misma naturaleza, la jornada escolar completa, que podría mejorar la calidad, pero que no se concentra en eso. Bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, el CAE, por ejemplo, o la enseñanza media obligatoria, tampoco apuntan a la calidad, sino que apuntan a cosas que son valiosas, como que los sectores medios puedan acceder con más facilidad a la enseñanza superior, o que la enseñanza media tenga una cobertura obligatoria para padres, Claro. para hijos y para el estado de cobertura, pero no mejoran la calidad tampoco. Alejandro, hagamos la primera pausa comercial en esta conversación. Estamos con Alejandro San Francisco en el Jueves de Historia aquí en Nuevas Voces conversando sobre la educación chilena a propósito de lo que ha estado en el debate público en los últimos días. Vamos a ir a la primera pausa comercial y a la vuelta vamos a volver precisamente con esto último que comentaba Alejandro, ¿no? Las últimas reformas, si se quiere, más significativas al sistema educacional chileno, que son las generadas particularmente entre el 2014 y el 2018, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que han estado nuevamente en el foco del debate en los últimos días a propósito del funcionamiento de los servicios locales de educación pública, por supuesto ahora con los resultados de la prueba de admisión a educación superior. En pocos minutos estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces con Alejandro San Francisco. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Aprovecho de pedirle disculpas por la voz, pero estoy con una suerte como de gripe que me ataca desde comienzos de la semana, pero esperemos que ya nos vayamos recuperando. Puede haber sido el año nuevo, dicen algunos. Oye, ya. Saludemos a quienes hacen posible el programa, han estado apoyándonos por supuesto durante todo el 2023, siguen este año 2024 junto a nosotros en Nuevas Voces. Quiero partir contándoles que Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido sus magíster, sus diplomados, sus postítulos y especialidades. Tú puedes conocer más por supuesto en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y en AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Alejandro, entremos en las reformas que se desarrollaron entre el año 2014 y 2018 en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. En los marcos de un debate educacional que tomaba cierto calor, Chile estuvo marcado no solo el 2006, sino el 2011 por el movimiento estudiantil, por la participación de los estudiantes en la discusión política en torno a la educación chilena, por la movilización, por las paralizaciones, en fin. Y se empezaron a instalar ciertos eslóganes en la discusión. Se hablaba mucho de esto de la educación pública, gratuita y de calidad, y por lo tanto entramos inmediatamente en una discusión sobre la gratuidad universitaria, sobre el rol del Estado en la educación, sobre la necesidad de potenciar el papel del Estado en la educación. Naturalmente, cuando se hablaba de educación pública, gratuita y de calidad, se estaba hablando de educación estatal, gratuita y de calidad. Y las reformas políticas que lideró la presidenta Bachelet fueron, si se quiere, en esa línea, ¿no? Se hablaba del fin al copago, fin a la selección y fin al lucro, ¿no? Es lo que se llamó la supuesta ley de inclusión. Y al mismo tiempo se discutió sobre la gratuidad universitaria, ¿no? Incluso se tuvo que meter el Tribunal Constitucional, hubo un intento ahí de discriminar arbitrariamente a alumnos, favoreciendo a las universidades estatales. Fue una discusión bastante, yo diría, Alejandro, intensa en términos políticos, marcó la discusión política de esos años. Y al mismo tiempo, como conversaron unos minutos más, significó también el crecimiento de figuras como la del presidente Boric y la de varios ministros de este gobierno. Es decir, tuvo una importancia el debate educacional en Chile en los últimos 10 años. ¿Cómo ves lo que se discutió ahí y las reformas que se fueron adoptando con los años, particularmente yo diría desde el segundo gobierno de Bachelet? A mí me parece que desde el primer gobierno de Bachelet ya se instala el tema educacional como un tema político relevante, con la revolución de los pingüinos, luego en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera con la movilización del 2011, que es de carácter fundamentalmente universitario y que tenía tres liderazgos principales, que eran Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros, pero sobre todo la Confech como movimiento era muy relevante. Y eso se produjo una especie de acuerdo, de pacto político con la expresidenta Bachelet, candidata presidencial,
y con la exconcertación para formar la nueva mayoría y llevar al gobierno nuevas ideas. Estas consistían en el ámbito universitario básicamente en la gratuidad no como derecho, pero la gratuidad. Y en segundo lugar, a nivel de educación básica y media, el fin al lucro, el fin al copago y el fin a la selección. Los dos tienen diferentes orígenes y explicaciones. La más difícil de entender es la del fin al lucro, fin al copago y la selección, porque el ministro de la época, Nicolás Izaguirre, dijo que lo que había que hacer para llevar adelante el proceso era bajar de los patines a los que tenían patines. Eh, Eso podría ser, ¿ah? Eso ha ocurrido en la historia y uno podría decir que es una mala decisión, que no tiene ni un sentido, yo lo pienso así por lo menos, eh, pero lo que pasa es que nunca se preocuparon del tema de fondo, que era ponerle patines a los que estaban más rezagados en educación. Y eso lo podemos analizar después en términos de resultados medibles, pero ahí estuvo yo creo que parte del problema. Y la reforma del fin al lucro, fin al copago y fin a la selección se hizo de manera inmadura. Lo del fin al lucro yo lo separo porque efectivamente el Estado puede decir, mire, yo voy a financiar, pero con lo que yo financio no hay lucro. Es legítimo que el Estado plantee eso y alguien que quiera hacer un colegio dice, ah, no, yo no voy con eso, entonces me hago un colegio privado o hago otro tipo de instituciones. Puede ser. Lo del fin al copago yo creo que es un error, porque era valioso que los padres contribuyeran en la medida de sus posibilidades a la educación. Podría haberse hecho un copago 2.0, o sea, que tuviera un elemento de libertad y un segundo elemento de solidaridad, es decir, que el copago fuera mayor, perdón, cuando el copago era mayor, lo que aportaba el Estado era menor. Claro. Cuando el copago era menor, el Estado aportaba más porque la familia podía aportar menos, no por otra razón. Fíjate que a la fecha de la ley del fin al copago, los padres de familia aportaban 600 millones de dólares. Si tú de esos 600 millones de dólares, una cantidad relevante, 100 millones de dólares, lo hubieras repartido entre, qué sé yo, los 50.000 profesores mejor evaluados, tú les podrías dar un suplemento económico muy relevante a la familia de los profesores. Y yo creo que eso se perdió por este tema ideológico de terminar con el copago. Entonces a la larga tenemos profesores que no están mejor pagados en parte porque no hay más recursos. El 1 más 1 el 1 por 1, perdón, no funcionó. Y finalmente el de la selección, yo creo que es un tema opinable, pero aquí de nuevo tenemos un problema. El argumento que se dio era que la selección concentraba a los mejores alumnos en determinados colegios, en el Instituto Nacional, en Carmela Carvajal, en el Liceo 7, en el Liceo 1. Pongámosle que eso fuera verdad, yo creo que sí era así, porque había una selección. Segundo, lo que va a garantizar este nuevo sistema, porque tiende a la calidad, siempre lo dijo la presidenta Bachelet, es que las personas van a tener el llamado efecto par. Como se van a distribuir los mejores alumnos en distintos colegios, el mejor alumno va a hacer subir a aquel que esté más rezagado y lo va a volver mejor alumno. Yo lo que me pregunto es, ¿dónde están los estudios que demuestran el éxito del efecto par hoy día, 8 años después o 6 años después de transformar la ley? Porque si es así, y se quiere experimentar con niños, al menos veamos los resultados positivos y donde ha funcionado mejor potenciemos esa medida. Yo creo que ese fue un eslogan de campaña mientras se hacía la reforma educacional. Entonces, en ese sentido, al final, aparte del eslogan de quitar los patines, no resultó. Termino con la idea de la gratuidad universitaria. Sí, la gratuidad universitaria, Tomás, es muy simple. La gratuidad significa lo siguiente en las declaraciones del 2011. La gratuidad es un derecho, la educación es un derecho. Si es un derecho, luego es gratis. La fórmula de la presidenta Bachelet es gratuidad para el 60%. Luego no es un derecho. Pues si fuera un derecho sería gratis para todos, es solo para algunos. De manera que es una política de focalización económica, es una política pública que se le vamos a transferir a los que tienen menos recursos, el 60% de menos recursos, le vamos a dar gratuidad bajo determinadas circunstancias, y al resto no.
Y al resto le vamos a dar cuando el país tenga la capacidad económica. Al ritmo de crecimiento que vamos, eso puede ocurrir casi Se nunca. calculaba que el 2060, su minuto, cuando Chile crecía al 3%, digamos. Claro, o sea, no va a ocurrir. Pero lo que es claro es que se eliminó como derecho, la gratuidad como derecho. O sea, sería una gratuidad como política pública, que sería una versión 2.0 de las becas o de o de ese tipo de cosas. En ese sentido, yo soy partidario de que en ciertos niveles económicos es mejor la gratuidad que la beca y que el crédito, pre- precisamente por el esfuerzo que hay en las familias y en los alumnos de quedar en la universidad, de tener puntaje adecuado, a pesar de la situación económica desmejorada en la que se encuentra. ¿Cuánto tiene que ser eso? Bueno, eso es prudencial y hay que evaluarlo. Puede ser el 20%, Claro. puede ser el 40%, puede ser el 50%, eso es prudencial. Alejandro, vamos a una pausa comercial, vamos a estar a la vuelta conversando acá en Nuevas Voces ya de los últimos resultados de la PAES, de la prueba de admisión a la educación superior, de los síntomas, los problemas que reflejan los resultados del debate que ha habido y por supuesto un poquito de lo que puede venir para adelante en materia educacional. Breve pausa comercial, volvemos aquí en pocos minutos en el último bloque de Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, último bloque de conversación acá en Nuevas Voces de Agricultura en este día jueves de historia. Estamos con Alejandro San Francisco, hemos estado conversando sobre la educación chilena, las últimas reformas que se han tomado. Por supuesto, los marcos, y vamos a entrar en eso inmediatamente, de la publicación de los resultados de la prueba de admisión a la educación superior, que traen resultados bastante previsibles, pero no por eso no lamentables, que tiene que ver con la situación de la educación chilena. Esto es una prueba que de algún modo permite reflejar eh, cómo están los establecimientos educacionales de educación media y básica y cómo llegan los alumnos a cuarto medio, por ponerlo en castellano, ¿no? Una prueba que es bastante estandarizada, no tiene mayor gracia, es una prueba igual para todos, universal, es un instrumento de evaluación general. Y como era esperable, si uno mira los 100 mejores colegios, los 10 mejores colegios, los 30 mejores colegios, la gran mayoría es particular pagada, la gran mayoría está en determinadas comunas del país o en determinadas comunas de determinadas ciudades del país. Y por supuesto, lo que sí da cuenta de esto es el progresivo, yo diría, la progresiva destrucción o decadencia de la educación estatal chilena, ¿no? Incluso en la educación particular subvencionada. ¿A qué cosas estar atentos en los resultados, Alejandro? ¿Cuáles son las claves de lo que hemos conocido esta semana? ¿Qué ves en la información que hemos conocido esta semana? Primero, yo creo que necesitamos más información y más desagregada, de manera de poder hacer un estudio acabado. ¿Qué prueba la PAES 1? Comprueba la tendencia general de la enseñanza en los últimos 20, 25 años. Mm. Si tú miras el Instituto Nacional, por ejemplo, y otros colegios emblemáticos, el Instituto Nacional estaba noveno hace 15 años y todos los años estaba entre los 10 mejores del país. País. Todos los años era el colegio que tenía más puntajes nacionales. Y los colegios municipalizados que estaban entre los 10 mejores eran 6 aproximadamente y eran, qué sé yo, 3 los colegios subvencionados. Hoy día eso ha disminuido progresivamente. El Instituto Nacional hoy día está en el lugar 267 y otros han ido bajando de manera bastante importante. Esa sería la primera cuestión que me parece relevante. Lo segundo, la concentración de los mejores puntajes en los colegios más caros y en los alumnos de mayores recursos no me parece novedoso ni relevante, porque compiten en situación mucho mejor. O sea, tienen colegios que son buenos, tienen un capital cultural más grande en sus familias, tienen mayores recursos para asistir a preuniversitarios o a clases particulares. De manera que si no tuvieran buenos resultados sería como para querellarse contra alguien. Yo creo que ahí no está el problema. Algún creativo podría decir, oye, quitémosle los patines a ellos y ahí se van a aplanar un poco los resultados. No, si lo que es dramático es cómo sistemáticamente van bajando los puntajes en otros niveles. Si tú miras, por ejemplo, el puntaje en matemática este año, subió en los colegios particulares pagados y bajó en los colegios municipales. Eso no es obvio, no tiene por qué ser así. Hay algo ahí que no está funcionando. En los subvencionados, por si acaso, se mantuvo prácticamente igual. ¿Ah? Y ahí hay algo que no, hay algo que es molesto, hay algo que los niños de los colegios municipales están aprendiendo menos matemáticas
de la que deberían. Y yo creo que ahí hay un tema que hay que revisar, los promedios de las pruebas en los distintos niveles son muy ilustrativos. Tercero, yo creo que hay que ser más riguroso con la información que se da. Por ejemplo, se decía que la región peor evaluada, con peores resultados en la PAES, fue la tercera región, la Atacama, y que esto tendría como causa el paro de 70 Claro. días en Atacama. Puede ser, o sea, no, yo no lo niego, pero no lo afirmo. ¿Por qué? Pues si tú miras los resultados del 2022, yo lo vi en un estudio de la Universidad Andrés Bello, cuando tú miras las regiones que tienen más porcentaje de alumnos en el quintil con peores resultados en la PAES, la región de Atacama está en el primer lugar. Y en el segundo, tercer, cuarto lugar está Arica, Tarapacá, Coquimbo. Lo que te quiero decir es que ya tenía malos resultados el año anterior. O sea, habría que ver si esto empeoró, mantuvo la situación, si es que lo empeoró, fue sustancial o marginal, Claro. pero yo creo que debemos estudiarlo un poco más. Y por último, yo quiero ver una cosa. ¿Qué medidas se tomaron hace 10 años, 5 años, 3 años, un año? Digo esto porque esto involucra a varios gobiernos Por distintos, supuesto. para mejorar los aprendizajes de los niños en los establecimientos educacionales municipales y qué efectos han tenido esas medidas. Porque termino con una idea. La destrucción de la educación estatal chilena, que lleva ya muchos años, es un proceso que se está tornando irreversible. Esto se ha notado en las matrículas, con una tendencia a la baja, pero visible en los últimos 20 años. Desde el 2006, 2007, se produce el cambio: más alumnos en la educación subvencionada, menos alumnos en la educación municipal. Y en términos de resultados, malos resultados en el CIMSE de cuarto básico, malos resultados en el CIMSE de cuarto medio, malos resultados en las pruebas de selección a la universidad. Y yo diría, ¿no será que Chile se está transformando en una gran fábrica de desperdicio de talentos? Yo creo que sí. Hay mucho talento que se está perdiendo porque estamos haciendo mal las cosas en educación. Alejandro, lamentablemente se nos va acabando el tiempo del programa, pero no nos queremos ir sin antes la recomendación de libro. Cada semana más, el primer libro recomendado de este 2024. Y hoy día la gente está con más tiempo para leer, algunos el fin de semana, en fin, los que se tomarán vacaciones, importante ya una buena lectura. ¿Qué nos traes de recomendación? Yo traje, ayer estuvieron de cumpleaños Así es. dos personas muy importantes. Tolkien estuvo de cumpleaños, nació en 1892, el 3 de enero. De enero. Y el 3 de enero también nació Cicerón, el año 106 antes de Cristo, el gran orador y político romano. Y por eso quiero recomendar hoy La columna de hierro de Taylor Caldwell. Taylor Caldwell escribe libros de novelas y esta es una gran novela sobre Cicerón y Roma. Se lee, pero de corrido, tiene más de 700 páginas, hay que leerla con algún tiempo, pero realmente se lee muy sabrosa. Es una novela que es a su vez una especie de telenovela sobre la política, la decadencia de la República de Roma en el primer siglo de vida antes de Cristo, en el último siglo de la República. Cómo se fue preparando ese ambiente de violencia, de destrucción de las instituciones, de guerras civiles, de personalización del poder, que terminó con aquello que había enorgullecido a los romanos, la República, con sus egregios puntales, las instituciones, el Senado la más importante, y las virtudes de sus ciudadanos. Las costumbres y las instituciones se degradan en ese siglo primero y ni siquiera esta columna de hierro que es Marco Tulio Cicerón logra salvar a la República, según Taylor Caldwell. Un librazo para este verano. Ahí está la recomendación del libro de Alejandro San Francisco para este jueves de historia. Se nos acaba lamentablemente el programa el día de hoy, así que le agradezco, querido amigo, su sintonía. Gracias, Alejandro, por acompañarnos como cada jueves. Nos estaremos viendo la próxima semana. Ustedes quédense en la 92.1 y viene Deportes en Agricultura. Nos reencontramos mañana viernes para terminar esta primera semana del año acá en Nuevas Voces. Que estén bien.